Y si nos quiere contar un poquito sobre cómo era la vida cuando usted era niña, cómo era la vida aquí en nuestra comunidad. Bueno, pues a donde yo tengo conciencia, pues la comunidad era muy limpia, sus calles, sus personas muy limpias. Las calles todas las tardes estaban barridas y regadas. La gente era muy cuidadosa. Sí, inclusive teníamos canalitos atravesando casas, todo limpio, a comparación de ahora, porque precisamente esos canalitos que teníamos al atravesar las casas, que atravesaban casas, después ya los cerraron porque la gente de más años más adelante empezó a echar mucha basura, que si barrían en lugar de recogerla, ya la echaban al canal. Ahí es jugando ya, pues ya la gente ya no empezó a ser muy limpia porque empezó a deteriorar esos canales. Afortunadamente en ese tiempo que yo tendría la edad de 6 años, eh, ya había muchos niños en edad escolar y sus papás les permitían venir a la escuela. Eh, en cuestión de la escuela, había unos excelentes maestros, la gente pues vivía más del campo. Y en el campo, ¿qué se sembraba? ¿Quiénes iban al campo? Como, sí, como estos cultivos que había, ¿era por temporadas o se cultivaba una misma cosa durante todo el año? ¿Cómo era ahí un poco? Pues se cultivaban muchas cosas que ahora ya no se cultivan mucho. Sembraba frijol, maíz, el arroz, el melón, el jitomate, el chile. Y ¿Quiénes iban al campo? ¿Quiénes sembraban? generalmente eran los hombres los que sembraban y pues ya las señoras se encargaban de ir a dejarles el almuerzo muy temprano. Muy bien. ¿Y los niños, las niñas iban al campo, no iban? ¿O de qué tareas se encargaban? Sí, muy poco iban al campo. Bueno, que yo me acuerdo, muy poco iban al campo, porque se veía el reflejo en que la escuela no tenían que andar los maestros, como se decía antes de mí, que primero era trabajar el campo porque el estudio no servía. Pero ya para mi época de 6 años, ya había mucho niño en la escuela. Y cuando dice que había excelentes maestros, ¿cómo qué características tenían estos maestros que los hacía excelentes? ¿Cómo eran? Eran para mí excelentes porque nos mantenían trabajando en las materias académicas. Los maestros nos mantenían aprendiendo oficios, cómo era la costura, cómo era hacer cosas en yeso, ¿sí? Y ahí a los mismos maestros les daba tiempo de darnos deportes, que era que competíamos con otras escuelas, pero no nada más el fútbol o el básquetbol como hoy, sino competíamos en lanzamiento de jabalina, salto de garrocha, el fútbol, básquetbol, voleibol, y aparte les daba tiempo para hacernos hora social. Por ejemplo, todos los viernes, ya a las 12 del día, el maestro nos decía, si ustedes se aplican en la semana, vamos a tener una hora social. ¿Qué significa eso? Que el que quiera cantar, el que quiera decir un poema, el que quiera bailar, puede pasar a hacerlo. Y cuando nos dejaban, por ejemplo, el nombre de todos los países, apréndetelos o no entras al salón. Antes de entrar al salón, uñas, corte de pelo, niñas bien trenzadas. ¿Qué otra cosa podría ser? También de excelencia de los mismos maestros, que pues nunca nos pegaron. Yo no me acuerdo que un maestro me haya pegado. Yo era muy traviesa y cuando iba yo en primero, segundo, pues me mandaron con el director. Y algún mal que hayamos hecho, siempre nos corregían, pero de buen modo. ¿Y quiénes eran como las autoridades importantes en la comunidad? Sí, antes no había policía, sino que los mismos señores del pueblo formaban un grupo y él se encargaba de controlar que el pueblo
estuviera sin peleas, que si fulanita se peleó, perdón, se le llamaban ronderos a ese grupo de personas que fungían como la policía. Ellos se encargaban de ir al lugar donde hubiera el problema y si se consideraba, pues ellos los detenían y los encarcelaban, que inclusive la cárcel estaba en lo que es ahora de la ayudantía, en la parte de abajo. Y el papel de los adultos mayores, no sé, de abuelos de 80, de 70 años, ¿cuál era en relación a las generaciones jóvenes? Yo creo que muy alejada porque ni ellos como viejos intentaban pues jalar a sus nietos, a sus propios hijos, hacer lo que ellos sabían, sino que muy rara vez, ellos siempre trataban de hacerlo ellos, sin enseñarle mucho a los hijos, ¿sí? Y sí les enseñaban, pero solamente el campo, pero de ahí a otra cosa, pues casi no, que inclusive ahorita que pues yo ya estoy grande, pensé que en el pasado, ¿por qué no recurrí yo a esas personas para saber más de la comunidad? Porque pues sí, yo no sé gran cosa, pero esas personas más viejas que yo, pues sí, porque todavía alcanzaron la revolución, pues todo lo que conllevaba a la paz para el pueblo. Ajá. ¿Y la fiesta? Las fiestas... ¿Eran importantes, no eran importantes? Sí, eran muy importantes y siguen siendo importantes. Y la gente participaba mucho de esas fiestas, que inclusive que cuando se festeja aquí el 24 de septiembre, el 24 de septiembre, la gente se esmeraba en que va a invitar al pueblo de Atlacholaya, el pueblo de Sosocotla, a comer en esa fiesta. Y lo que generalmente la comida tradicional era el mole verde con los tamales blancos. Entonces, y viceversa, cuando el otro pueblo tenía fiesta, invitaba a la gente de Alpuyeca. Se esmeraba más, como que había más alegría en esas festividades por parte de la gente. Y es más, luego andaríamos sin chanclas y todo el chisme, pero ese día teníamos que estrenar. Todo mundo tenía que estrenar en esa fiesta y en la del 8 de diciembre. ¿Y qué estrenaban? ¿Ropas? Ropas, zapatos, pues lo que pudieran, pero tenían que tener su estreno. ¿Y sí. cómo se organizaba la fiesta en general? Es decir, todas las celebraciones que iba a haber, ¿había un comité, lo designaban? ¿Cómo le hacían ahí? Pues un comité, y ya ese comité, pues ya se ponen de acuerdo con el sacerdote y en qué forma van a trabajar. Se piden, ese comité sale a la comunidad a pedir apoyo para el gasto que se va a llevar en la festividad de la iglesia. Pero apoyo entre la misma comunidad. Sí, los vocales son los que pasan, se reparten el pueblo, y los vocales son los que pasan a pedir la cooperación. Casa por casa. Casa por casa. Muy bien. Con respecto a la salud, ¿cuáles eran las enfermedades más comunes y cómo las resolvían? Porque creo que nosotros nunca nos enfermamos de niños. Muy bien, entonces, es decir, antes era difícil ver que los niños y las niñas se enfermaran. Sí. En comparación ahora. Sí. Y bueno, sabemos que como que ustedes promovieron mucho el tema de las salas de cultura, ¿no? Bueno, en todo el estado se abrieron salas de cultura. Uno de ellos pues se fue aquí en Alpuyeca, donde llegaron unas maestras por parte del DIF y que el proyecto que traían era de hacer un comité y formar una biblioteca, y aparte ese comité tenía que ver las necesidades del pueblo. En el caso de que no teníamos luz, como autoridad podían recurrir al promotor o promotora, que en ese tiempo pues yo fui la primera promotora de esa sala de cultura. Y ya ese comité empieza a trabajar en conjunto con las maestras. Y empezamos trabajando en una casa prestada.
en donde no teníamos una silla, no teníamos libreros, no teníamos, tuvimos muy pocos libros, y el comité con la promotora nos vimos en la necesidad de recurrir a gente que nos pudiera proporcionar libros. Como no teníamos ni una mesa ni una silla y teníamos muchos juegos para mesa, pues el señor Delfino Vázquez Torres, que trabajaba en Nissan, se encargó de conseguir madera para que los mismos del comité o quien quisiera ayudar y se hicieran los libros, mesas y sillitas. Y se logró y ya nuestra biblioteca pues ya tuvo sus propios libreros, mesitas y sillas para los juegos. Es decir, que la sala de cultura era la construcción colectiva, o sea, era la voluntad de muchos y de muchas, ¿no? Sí. O sea, cuando no había talleristas, la misma gente de la comunidad, sí. dependiendo de lo que sabía, es que armaba los talleres, ¿no? Sí, tuvimos corte y confección, tuvimos industrias rurales, que fue una cosa muy hermosa porque no teníamos estufa, no teníamos nada, es más, ni agua, pero la misma gente cercana y las gentes que participaron, pues llevaron sus anafres, las vecinas nos daban el agua para trabajar, y ahí se hicieron muchas cosas, la palanqueta de cacahuate, las patitas a la vinagreta, los dulces de tamarindo, y era sorprendente porque así al aire libre trabajábamos eso. Y era una cosa hermosa porque asistían muchos niños, muchas mamás con sus talleres. Y igual dentro de los talleres tuvimos primeros auxilios. Y cuando cumplimos un año, hicimos el aniversario en la canchita de aquí de la 3 de mayo. Hicimos una exposición y pues así lo hicimos. Sí, fue muy, muy bonito. Y cuando ya yo me salí, quedó una señora del comité, la señora Raquel Torres Lemus, que trabajó muy bien, que inclusive organizaron una obra de teatro, y esa obra de teatro anduvo en todo el estado, en las casas de cultura. ¿Y este pueblo ha tenido luchas por alguna cosa que recuerde? ¿Luchas ambientales, luchas territoriales? Antes hubo un grupo de señoras que consiguieron un terreno muy grande aquí en la colonia 3 de Mayo, en donde gracias a esas señoras pues se tuvo ese terreno y se pudo construir el jardín de niños. Pues eso fue una lucha porque no querían dar el jardín. Pero viene el doctor Lauro Ortega y le hacemos la petición y le enseñamos en donde los niños tomaban clases. Él se molestó mucho y dijo que era indigno ver que los niños tomaran así sus clases, pero que si él llegaba a ser gobernador, ay, lloro de emoción, íbamos a tener nuestro jardín. Y la prueba está que ahí está el jardín, pésale a quien le pesara. Ahí está el jardín. Esa fue una lucha porque las personas del centro, que pues según eran las más relevantes en este pueblo, no lo permitieron. Después la otra lucha fue conseguir el terrenito, también una parte para la sala de cultura, para que ya no nos anduvieran corriendo. Y se hizo un cuartito. Pero para esto, bueno, yo ya no estuve de promotora, estuvo la señora Raquel, ella con su comité levantaron el cuartito aquí en la 3 de Mayo, cerca del jardín. Bueno, esa también fue otra lucha por tener esa casita. Después la otra lucha, pues se nos viene que creció tanto ya la colonia 3 de Mayo, que aquí en la 3 de Mayo teníamos un tiradero de basura, que ya pues no era posible que estuviera tan cerca de la gente. Para esto se forma un comité, que fue, no sé si digo los nombres, el profesor Esquivel, Pedro Esquivel, el señor Guilibaldo Román, el señor Juan Guadarrama, que ya falleció. Entonces ellos hicieron su reunión y aceptaron que porque, bueno, así supe, yo no lo escuché, que el gobierno les iba a dar 50,000 pesos
al mes para sacar al pueblo adelante con tal de que se les dejara seguir pasando a tirar la basura. Pero resulta que por ahí pues hubo una personita que era la maestra Guadalupe Sayago y se metió en el problema de decir no puede ser porque el gobierno no va a cumplir. Entonces ahí fue una lucha mucho más grande todavía con tal de que nos quitaran pues ese tiradero, porque de aquí de la 3 de mayo después lo pasaron para acá arriba, para una colonia que se llama Cuescoma. Ahí fue otra lucha también porque el gobierno no quería quitarlo. Y a pesar de que pues la profesora Guadalupe tenía su grupo de personas que apoyaba a la comunidad, el 70% pues siento yo que ¿cómo le diré? Apoyó para quitar ese tiradero. Y pues afortunadamente se ganó en que el gobierno quitara de ahí el basurero. ¿Por qué? No nada más porque fuera el basurero, la basurita y ya, sino todo el problema que generaba la basura ya con los años. Esa pues fue otra lucha también muy grande. Otra lucha fue grande también, pues para nosotros fue poder conseguir la primaria. Y pues ahí está la primaria también. Bueno, Anita, pues muchísimas gracias pues, por compartir el... Al rato me voy a acordar, yo hubiera dicho esto, hubiera dicho lo otro. Sí. Bueno, pues sí. Pues gracias, Manita. Sí, Manita, no hay de qué. Muchas gracias.